Hola niños y niñas, bienvenidos a este plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Estamos con la educación básica media de nuestro proyecto número 3, semana 3. Hoy vamos a trabajar con la actividad de la asignatura de estudios sociales. Recordemos que el objetivo de aprendizaje de esta semana es que los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres humanos inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que ocurren en la naturaleza y recrudecen los problemas ambientales como el calentamiento global, para así lograr la concientización y la toma de decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato, comunicándolas en diversos espacios con recursos amigables con la naturaleza. El objetivo específico de esta semana es que vamos a relacionar las acciones humanas como posibles causas del deterioro de los recursos a nivel mundial. El nombre de nuestro proyecto se denomina Con pequeñas decisiones se construye un mundo nuevo. Hoy vamos a trabajar con la asignatura de estudios sociales, el tema los gobernantes del auge cacotero y progresismo. Vamos a trabajar ahora con la asignatura de estudios sociales, el tema los gobernantes del auge cacotero y el progresismo. Antes de empezar, ¿qué es el auge? Debemos saber que el auge es un momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o estado de cosas. Es el crecimiento o el incremento de algo. Es decir, que ahora vamos a trabajar sobre los gobernantes del aumento del cacao y el progresismo que hubo en esa época. Debemos saber que a finales del siglo XIX el Ecuador llegó a ser el primer productor de cacao del mundo y que las provincias que exportaban este producto eran Los Ríos, Guayas, parte de Manabí y El Oro. Los presidentes que destacaban en este periodo denominado auge cacotero son Antonio Borrero, Ignacio Ventimilla, José María Plácido Camayo y Antonio Flores Gijón. Para conocer un poquito más sobre esto, pues te invito a que revises tu texto integrado de estudios sociales en la página 26, 27, 28 y 29 de séptimo año. Como lo indicábamos, a finales del siglo XIX el Ecuador fue reconocido como el primer productor de cacao y exportador del mundo. Aunque debemos saber que el éxito del negocio del cacao aumentó sus ingresos en Ecuador, la mayoría de la sociedad ecuatoriana no experimentó mayor progreso. Las pocas familias que producían, comerciaban y exportaban fueron los más beneficiados y acapararon la tierra y el poder económico del país. Recordemos que existían un sinnúmero de familias denominado el Gran Cacao, que ellos eran los hacendados o dueños de la mayoría de las tierras que producía la pepa de oro denominado pues al cacao. Recordemos que aquí Estados Unidos era el que compraba estos productos. Ellos adquirían el 50% del cacao que se producía, con lo que la economía dependía de ellos. En este caso también de un solo producto, que era el monocultivo, y de un solo comprador. Y esto también lo hacía muy débil. Se crearon en esa época bancos que financiaban la actividad cacotera. Se redujeron las tarifas y se adoptaron leyes que regulaban el comercio nacional e internacional y se mejoraron los caminos y el puerto de Guayaquil. Esto sucedió en los gobiernos de Borrero y de Ventimilla. Ahora vamos a hablar de dos presidentes, Antonio Borrero e Ignacio de Ventimilla. Antonio Borrero fue un presidente que duró poco tiempo en el poder, entre el año de 1875 a 1876. Él fue un presidente que propugnó el liberacatolicismo, es decir, que él tenía una tendencia política de bases católicas que defendía la libertad de conciencia y pues la separación de la iglesia y el Estado. Borrero fue el presidente que no cumplió con la reforma de la Carta Negra propuesta por Gabriel García Moreno. Vamos a hablar un poquito más sobre también Ignacio de Ventimilla. Él estuvo en el poder entre el año de 1876 a 1882. En su gobierno tuvo muchas cosas buenas y también malas. Una de ellas, pues, es que entre las principales obras públicas que hizo fue la construcción de la vía del ferrocarril hasta el puente de Chimbo. Construyó el Teatro Nacional Sucre y también mejoró
el establecimiento de la Universidad Central. Él quería seguir en el poder siendo reelegido, pero por el abuso del poder, la corrupción, la disminución de las rentas dedicadas a la educación y a la salud, finalmente no logró cumplir con el objetivo que tenía propuesto de mantenerse en el poder. Vamos a hablar también un poquito más sobre José María Plácido Camayo. José María Plácido Camayo, su ideología política llamada progresismo, él buscaba adaptar el país a las condiciones internacionales y continuar con la modernización del Estado. Era uno de los presidentes que se oponía a la violencia desde el poder y apoyaba la plena libertad de conciencia y la tolerancia religiosa. La 10ª Constitución aprobada en el año de 1893, propuesta por el progresismo, planteaba que se debía garantizar las libertades públicas de asociación, petición, sufragio, industria, enseñanza y pensamiento. También otra de ellas era impulsar las obras políticas, la salud y también la educación. Otro de los presidentes de este auge cacotero fue Antonio Flores Jijón. Aquí en su programa de gobierno, él mejoró la instrucción pública, apoyó la inmigración extranjera, mejoró las comunicaciones y recuperó el crédito público. Este presidente era partidario de la tolerancia religiosa, de la supresión de los diezmos y del arreglo de la deuda externa. Ya hemos conocido 4 presidentes de este auge cacotero. Vamos a trabajar ahora con la actividad número 3 de la asignatura de Estudios Sociales. Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno o en una hoja para tu portafolio. Lee las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta. Aquí tiene 4 inquietudes con alternativas donde tú vas a escoger la correcta. 1. ¿Era partidario de la tolerancia religiosa, de la supresión de los diezmos y del arreglo de la deuda externa? A. ¿Quién era? José María Plácido Camayo, B. Antonio Borrero o C. Antonio Flores Jijón. 2. Su ideología política llamada progresismo buscaba adaptar el país a las condiciones internacionales y continuar con la modernización del Estado. ¿Quién era? A. José María Plácido Camayo, B. Antonio Borrero o C. Antonio Flores Jijón. 3. Su gobierno comprendió entre el año de 1886 a 1872. A. José María Plácido Camayo, Ignacio Ventimilla o C. Antonio Jijón. Y por último, nos dice que a finales del siglo XIX el Ecuador llegó a ser el primer productor de qué? A. Banano, B. Cacao, C. Café o D. Camarón. ¿Cuál será? Lee nuevamente lo que ya mencionábamos anteriormente sobre la clase para que puedas verificar las respuestas de las siguientes inquietudes. No te olvides, chicos y chicas, que debes seguir la estructura de tus trabajos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que debes tener el acompañamiento de tu familia en la realización de todas las actividades para luego ubicarlo en tu portafolio. Nos vemos el día de mañana, cuídate mucho y no olvides que debes quedarte en casa para proteger tu salud, la de tu familia y la de todas las personas que habitan en este mundo. Chao, chao, cuídate mucho.